Piali, Neno toca Lilica el Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la sexta casilla de la segunda trecena. El tonali Chicuase Quiahuitl. 6, lluvia. Un tonali del rumbo del Cihuatlampa, del poniente, el de las mujeres. El color es el negro. Esta lluvia maravillosa en la sexta posición nos habla de ese encuentro que podemos tener en el mundo onírico con esa sabiduría que está ahí resguardada por el Señor del Mictlán, porque Mictlán Tecuhtli está en el numeral 6. Y como sabemos, bueno, él en ese lugar en donde crujen las lajas de obsidiana resguarda los saberes sagrados, los huesos de las antiguas humanidades. El regente de la trecena, que es Quetzalcóatl, fue hasta ahí en busca de los huesos de las otras humanidades para hacer la humanidad nuestra, la quinta. Y tuvo allá que tocar una caracola. Ese fue el reto que le puso Mictlán Tecuhtli. Nosotros vamos a ese espacio de silencio a través de la ensoñación, a través del mundo onírico. Cuando llegamos ahí, obviamente que Mictlán Tecuhtli nos va a poner, igual que al Quetzalcóatl, algunos retos para poder entregarnos los saberes sagrados. Hay que prepararnos para entrar a ese espacio onírico. Recuerden que venimos de un numeral 5, que fue 5 Tecpatl. Llevábamos la luz de la conciencia y estábamos en ese movimiento, en ese despertar nuestras ideas, de avivar el fuego, la luz interna que tenemos. Bueno, pues hoy en el numeral 6 estamos en un punto de tranquilidad. Después de ese movimiento nos viene la calma. Un nuevo orden se construye siempre que haya un caos. Si tuvimos una sacudida ayer y este Tecpatl rasgó la oscuridad, bueno, hoy estamos en la oportunidad con Quiahuitl, que es la lluvia, de hidratar este cuerpo que somos nosotros con toda esa sabiduría que Tlaloc descarga para nosotros. Y recuerden que Tlaloc es un ser maravilloso, es un divino que nos envuelve. Cuando nos gestamos estuvimos en medio del agua, así que esta agua nos trae la fuerza vital para que nosotros podamos entender cuál es nuestro propósito en la vida. Tenemos que mirar esta realidad con los ojos de Chicuatli, la lechuza, que es el ave acompañante de Mictlán Tecuhtli. Él nos la otorga para que emulándola podamos entrar a ese espacio de silencio, a ese Mictlán, a ese mundo onírico, con los ojos bien abiertos. Hay diferentes técnicas para ensoñar. Una muy sencilla y muy conocida es que te prepares para entrar a ese mundo onírico poniendo atención en tu respiración, sintiendo cómo el aire entra desde tu nariz, pasa por tu cavidad torácica, impulsa ese corazón a través del aire que absorben los pulmones y después viaja ese aire hasta tu entraña. Si tú empiezas a concentrarte en ello, seguramente que entrarás al mundo onírico sin problemas. Y después, ya que estés ahí, recuerda tratar de mirar las palmas de tus manos. Prepárate para ensoñar. Dale a ese ser divino que va a entrar al mundo onírico un nombre y dile lo que necesitas. Es más, a veces no necesitas ni siquiera verbalizarlo, porque tú mismo conoces bien cuáles son tus preocupaciones, cuáles son los misterios que quieres resolver. Quiahuitl, que es la lluvia, tiene el rostro de Tlaloc. Así que esta lluvia maravillosa también es Tlaloc. Y Tlaloc fue un sol cosmogónico. El tercer sol terminó siendo una lluvia de fuego, una lluvia cargada de energía. El mismo Tonatiuh es el regente de este signo Quiahuitl y él es nuestro sol. Un sol que viene después de que Nanahuatzin, el que estaba contrahecho, el que había vivido su existencia con plenitud, sin detenerse a pensar en nada, sino simplemente disfrutar, y que había terminado contrahecho y con bubas, fue el que aceptando
el llamado de Quetzalcóatl, que para nosotros sería el mismo llamado de la vida, entró a la hoguera y se convirtió en un sol. ¿Cómo nos va a hacer Quetzalcóatl hoy el llamado para que nosotros podamos transformarnos en soles? Bueno, a través de vivir cada arquetipo de esta cuenta que lo cuenta todo. La cuenta Tonalpohualli generadora, es una matriz generadora de realidad. Hoy tienes la capacidad y la decisión es tuya de transformarte en un sol, de ser esta lluvia cargada de color, de entusiasmo, esta lluvia que contagie, que vivifique, tal cual lo hace en la naturaleza. Y Xutecutli, el señor del fuego alquímico, el que transforma a los seres en soles, se hace presente como señor de la noche. Espero que estas letras complementen la lectura y también las he seleccionado. Cada palabra ha sido cuidadosamente puesta aquí porque también quiero que este mensaje llegue a todos esos amigos que tengo que son Chicuase Quiahuitl, en especial a Arturo y a su familia, a la hermosa Magdalena. Bueno, pues dice así: Chicuase Quiahuitl, más allá de ser un aguacero que azota los tejados del mundo exterior, es un destilado del cielo interior, un torrente que se derrama sobre el reseco jardín del alma errante. Imagina, caminante, que tu ser es un paisaje olvidado con senderos apenas intuidos y estatuas de antiguas creencias cubiertas por el polvo de los años. Entonces llega esta lluvia, no siempre mansa, a veces como el latigazo del rayo de Tlaloc, otras como un murmullo fertilizante que despierta semillas dormidas. Esta precipitación es una lluvia de ideas, sí, pero no del intelecto parlanchín que tanto nos distrae. Son los murmullos de Tlaloc, de Quetzalcóatl, ecos de un conocimiento que yace más profundo que el hueso, remolinos de memorias ancestrales que te arrastran no hacia afuera, sino hacia el Mictlán de tu propio corazón. Allí, en esa tierra de la verdad desnuda donde las lajas de obsidiana de tus miedos crujen bajo tus pies, el caos es la única senda hacia la luz. Tus emociones, como un enjambre de luciérnagas y avispas, danzan en la penumbra y en esa confusión necesaria el espejo humeante que devuelve un rostro que apenas reconoces, el tuyo, esperando ser descifrado, está presente. Bajo esta lluvia sagrada, la vida y la muerte no son enemigas, sino hermanas siamesas que danzan en cada gota. La vida otorgada por su caricia te empuja a encrucijadas donde el crecimiento duele como un hueso que se recompone. Te exige ahogarte en tus propias profundidades, saborear la disolución del sueño despierto, con los ojos abiertos de la lechuza de Mictlán Tecuhtli, para comprender que el morir es solo otra forma de ser. Pues somos tejido onírico construyendo nuestra vigilia desde los paisajes del sueño, donde conversamos con la humanidad trascendida, donde forjamos las armas del espíritu. Y cuando el aguacero arrecia, anegando el alma con miedos y tristezas, no es la emoción la ponzoña, sino el silencio, pues estas gotas al tocar el suelo de tu ser deben correr, transformarse en río, en canto, en trazo sobre el papel. Callarlas es permitir que el veneno se estanque, que se seque por dentro hasta que solo el eco del corazón persista en un cuerpo yerto de esperanza. Así, Chicuase Quiahuitl es el llamado incesante de Nanahuatzin arrojándose al fuego primordial, la invitación a quebrar tus viejas estructuras, a dejar que la lluvia disuelva el antiguo yo para que, como la tierra agradecida que exhala el petricor, emane de ti un ser más auténtico, un campo florido nutrido por Tonatiuh. Cada gota es un fragmento del todo y tú, al recibirla, te conviertes en la propia lluvia, en Tlaloc, precipitándose, en el fuego que danza con el agua,
en la belleza del quetzal que desciende para recordarte que la sabiduría, como el agua de la montaña sagrada, brota desde la cima más oscura y luminosa de tu propio ser. ¿Aceptarás hoy ser ese suelo fértil, ese espectáculo de color y de transformación? Bueno, pues un canto. Chicuase Quiahuitl, no de nube pasajera, sino torrente que en el alma mora, eco de Tlaloc, antigua quimera, fuego líquido que el ser explora. Desciende Quetzalcóatl en cada gota, ideas como plumas en el viento, memoria ancestral que nos convoca al Mictlán interior, sacro tormento. Allí la obsidiana muestra su filo, la verdad sin velos cruda y yerta, y el caos primordial en vilo es crisol donde el alma se despierta. En el espejo humeante el rostro incierto, vida y muerte en cada danza circular, la lechuza observa, ojo abierto, mientras aprendemos a soñar y amar. Ahogarse en sí para emerger más fuerte, del onírico abismo donde el miedo se vuelve aliado y la misma muerte es umbral de un renovado credo. Que el grito no se ahogue en la garganta, ni la emoción se vuelva a cibar quieto, que el arte sea el agua que suplanta la sequedad, el mundo e intento veto. Como el agua al mar, así el espíritu rompiendo formas, busca su caudal hasta que Tonatiuh con su ímpetu haga en el yermo un campo floral. Es la llamada a ser tierra fecunda, recibir el quetzal, belleza y don, sentir el tona, llama que circunda, el fuego vivo del propio corazón. Chicuase Quiahuitl, lluvia sagrada, haz de mí tu cauce y tu verdor, que en esta danza sea transformada mi esencia entera en luz y amor. Y nuestro conjuro es el siguiente: descienda como la lluvia el quetzal, la belleza, la riqueza, la sabiduría sobre mí. Soy suelo fértil que recibe la fuerza de Chicuase Quiahuitl. Más aún, hoy yo mismo soy lo que Chicuase Quiahuitl es. Yo soy Tlaloc precipitándose. Soy viento, trueno, luz, fuego. Yo soy licor que vivifica. Y si al encuentro con Tonatiuh soy espectáculo de color, es para que la vida florezca, despierte la imaginación, la creatividad y la pasión por vivir. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Hoy nos toca transformarnos, entender que no solamente somos opuestos complementarios, sino entre estos dos opuestos hay un sinfín de tonalidades que también tenemos y vamos a integrarlas y vamos a buscar ser la mejor versión de nosotros mismos para compartir nuestro tona con los demás. Un placer compartir. ¡Timota!